Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Desde el corazón del Caribe, donde cada espacio cuenta una historia, llega a Casa Diz, diseño que inspira vida, con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Una mirada crítica, creativa y humana al diseño que transforma comunidades, educa mentes y celebra la vida caribeña. Comienza ahora el diseño que deja huellas. Y muy buenas lluviosas tardes, porque sabemos que está lloviendo para casi todo Puerto Rico, igualmente está haciendo mucha humedad, pero estamos aquí un día más, una semana más, aquí en Casa Diz, para recordarle que el diseño no es lujo, el diseño es una herramienta para transformar vidas. ¿Y cómo transformamos vidas desde nuestros entornos? Empezando con nuestras comunidades, comenzando con mirar en nuestro alrededor y identificar qué es aquello que yo puedo hacer, cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo ser parte de la transformación. Sabemos que hay eventos que nos están impactando, ¿verdad? Continuamente, no necesariamente ni son buenas noticias, ni son eventos que uno dice, ¿eso realmente está pasando en Puerto Rico? Sí. Están pasando muchas cosas en Puerto Rico que vienen desde el acto del egoísmo, desde el acto de la reacción emocional sin pensar, solamente tomando en consideración el momento, el contexto en el que están. Saben que les he mencionado mucho en Casa Diz que el diseño es un proceso. Es un proceso que tenemos que idearlo, que tenemos que pensarlo, que tenemos que buscarle soluciones, tenemos que ponerlo en práctica, mirar qué funciona, qué no funciona y cómo hacemos o retomamos lo que estamos haciendo para transformar una idea, un producto, una imagen, una vestimenta, un paisaje, un edificio, un espacio interior, un recurso literario, una comunicación visual, en fin, una canción. En fin, un medio, cualquier cosa que tenga que ver con el ser humano, con ese mensaje que se quiere llevar, con esa intención de transformación que queremos trabajar. Y hoy, una de las cosas que vamos a estar viendo en Casa Diz es cómo las profesiones e incluso van haciendo sus transformaciones en cómo se lideran, en cómo se dirigen, cuáles son sus enfoques, sus planes de trabajo y hasta cómo ocurren cosas que por vez primera están pasando y anteriormente ni se pensaba que era una alternativa. Porque sabemos que en las comunidades, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones que a veces nos impactan, sabemos lo que está, esto no es un programa noticioso, así que no voy a hablar, eso se lo dejo, ¿verdad? Al grito noticioso y a la noticia del momento, todos esos otros programas que tenemos acá en Radio Grito. Sin embargo, sabemos que ocurren cosas en nuestras comunidades y miramos y decimos, ¿por qué esa casa se está perdiendo? ¿Qué podemos hacer en vez de cuando estamos botando la basura? Cosas tan sencillas como esa, pues tenemos, o los escombros, ya esto es un desecho, algo que yo no voy a utilizar, pero puede convertirse en un tesoro para otra persona. Sin embargo, pensamos desde el egoísmo y lo desechamos, lo tiramos, pero vemos que hay una casa cerrada, 2 o 3 espacios más al frente del de nosotros o al cruzar de la calle de nosotros, y en vez de poner
esa basura, ese desecho en nuestra área para que se lo lleven, ¿verdad? El personal que corresponde. Pues aquello está abandonado, vamos a ponerlo allá y seguimos afeando ese espacio. ¿Y qué hace eso? Deteriora nuestra comunidad. Ese edificio lo vemos en los cascos urbanos, lo vemos cuando transitamos por las carreteras de la isla, en muchos lugares que son edificios que están abandonados. Tenemos muchísimos edificios aún de lo que es Prisco, Fomento Industrial, que están abandonados, que fueron fábricas en su momento y en este momento están totalmente perdidos. Y por otro lado, tenemos la situación que lo hemos ido tocando acá en Casa Diz constantemente sobre la vivienda digna. Sabemos que hay una escasez de viviendas en Puerto Rico. Sin embargo, también sabemos que se están construyendo muchas viviendas, pero no necesariamente tienen un precio que es accesible para el trabajador promedio, para el joven profesional que se está desarrollando, esos matrimonios, esa independización que ocurre cuando finalmente estudiamos, tenemos una profesión o simplemente nos fuimos a trabajar, tenemos una profesión y queremos tener nuestro propio espacio. Pero no necesariamente hay, ¿verdad?, una oferta para esa necesidad que tenemos en la isla. Hablábamos hace 2 semanas con el director ejecutivo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, precisamente, ¿verdad?, de todo este tema de la vivienda accesible y la vivienda digna, y cómo a su vez, ¿verdad?, vamos creando comunidades con esa conciencia que es tan necesaria. El que me conoce sabe que yo siempre le digo, yo no me meto en la vida de nadie, cada cual en lo suyo, ¿verdad? Sin embargo, como ente de una comunidad de diseño, como ente de una comunidad profesional, como educadora, como madre, como hija, como compañera, como amiga, tengo que preocuparme por mi comunidad, directa o indirectamente. No es que me meta en la vida de mis vecinos, ¿verdad? Ni de todas esas personas que le acabo de mencionar, pero sí tengo que ser consciente de que hay una gestión humana que tenemos que hacer, ¿verdad?, cada individuo, para ser parte de esa comunidad. Y qué mejor que nos hablen de ese tema nuestra invitada del día de hoy, que cuando regresemos de la pausa vamos a tener aquí en casita a la arquitecta paisajista Olga Angueira. Y Olga tiene muchas primeras veces en su resumen, y una de sus vertientes, de su norte, de ella y de su junta, es precisamente cómo en la arquitectura y la comunidad, ¿verdad?, se van a unir, o ese enfoque que ellos van a tener, pero va a ser ella que nos va a hablar de ese particular. Así que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos precisamente a encontrarnos aquí en casita con Olga, la presidenta de la Junta de Gobierno 2025-2026 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Regresamos en breve a Casa Diz. Puerto Rico, la temporada de huracanes ya está aquí. ¿Estás preparado? Quebrada Coop y Mastercard te dan 6 razones para decir sí y proteger a tu familia, con tasas especiales desde 6.99% por 6 meses. Usa tu Mastercard para compras, adelantos en efectivo, transferencia de balance. Prepárate hoy. Invierte en lo que más importa. Plantas eléctricas, placas solares, linternas, neveras portátiles, lo que necesitas para esta temporada. Visita quebradacoop.com o llama al 787-898-7979. Quebrada Coop, seguro que sí.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. Ya estamos de regreso aquí en Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz. Y como les mencioné, hoy vamos a hablar de arquitectura y comunidad y tengo que tener papelito en mano, porque es bien importante cómo vamos a reconocer a nuestra invitada de casita hoy, que ha estado en casita anteriormente, pero en esta ocasión es como, tenemos que hacer así como que flying colors y todo lo demás, porque hay que reconocer cómo un colegio profesional y sus componentes tienen la capacidad de reconocer cuando son momentos puntuales y de trascendencia donde podemos abrirnos, ¿verdad?, a reconocer, aceptar el gobierno del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y tiene una maestría en arquitectura paisajista de la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard. Y usted dirá, ajá, pero esa no es la primera vez que mucha gente hace eso. Pero sí es la primera vez que durante el 2013 al 2018, la arquitecta fue la directora ejecutiva del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas. Y usted dirá, pero si el colegio agrupa ambos gremios, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que históricamente ese puesto siempre, esos dos puestos siempre le ha tocado a un arquitecto como tal, ¿verdad? El arquitecto paisajista es parte del colegio, tienen su propio instituto, del cual Olga también dirigió por un tiempo, ¿verdad? Formó parte de la primera maestría, y creo que es la única en este momento, maestría, fundadora de la maestría de arquitectura paisajista, perdón, de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la cual también dirigió el programa y aún es profesora, ¿verdad?, del programa. Y entonces, aunque los arquitectos paisajistas, yo voy a dejar que Olga nos explique un poco mejor eso, son parte del gremio, históricamente, el director ejecutivo o el presidente del colegio siempre han sido arquitectos, no sé ni cómo decir si son arquitectos puros o son arquitectos, pero es importante reconocer, ¿verdad?, el logro que ha tenido Olga, el logro que ha tenido el colegio, en reconocer que no importa si eres arquitecto paisajista o eres arquitecto, tienes una visión, tienes un compromiso con la profesión y podemos, ¿verdad?, dirigirnos o dirigir las arcas de ese barco, ¿verdad?, a puertos
que tienen fines comunes, ¿verdad? Que es preservar la arquitectura, el reconocimiento del diseño, la salud y la seguridad de los ocupantes de los espacios, en este caso también, ¿verdad? El paisajismo, esos entornos que a veces pasan por desapercibidos. Y sin embargo, días como hoy, como ayer, que ha llovido tanto, recordamos lo mal que hemos tratado a nuestros terrenos, ¿verdad? Nuestro paisaje. Sin más, Olga, bienvenida a casita. Muchas gracias, Margaret, y muy honrada con esta introducción. Es importante. La realidad es que pues uno llega a estos puestos y realmente pues no necesariamente uno se pone a pensar en todo lo que uno ha logrado, sino uno mira a lo que uno quiere lograr, pero sin duda lo que mencionas pues sí es de gran importancia para ambas profesiones y lo aclaro porque somos dos profesiones distintas, ¿verdad? Está el arquitecto y está el arquitecto paisajista y muchas veces pues se confunde y se cree que somos lo mismo, pero que unos tenemos una especialización versus el otro y pues no es así. Somos dos profesionales distintos con licencias completamente diferentes y pues uno no tiene que estudiar arquitectura para ser arquitecto paisajista, ni tienes que estudiar, o sea, no tienes que estudiar arquitectura para poder ser arquitecto paisajista. Puedes o sea, estudiar arquitectura paisajista directamente o puedes estudiar cualquier otra cosa y luego hacer una maestría en arquitectura paisajista. Así que eso es algo pues bien importante que aclaramos porque hay mucha confusión y es lógico, ¿verdad? Porque usamos el mismo término de arquitectura. Pero sí, para el colegio yo entiendo que es un momento pues importante porque pues nosotros los arquitectos paisajistas pues somos minoría y somos bien minoría dentro del colegio porque somos bien poquitos, somos alrededor de 50 en la isla entre licenciados y arquitectos paisajistas en entrenamiento. Pero poquito a poco hemos ido, ¿verdad? Integrándonos y siendo muy vocales en términos de la importancia y la relevancia de nuestra profesión como entes críticos dentro de los procesos de diseño. Y a través de los años, pues, hemos visto cómo nuestros colegas arquitectos han ido entendiendo mejor, ¿verdad? Nuestro rol dentro de la industria y nos han continuado abriendo, ¿verdad? Abriendo las puertas, integrándonos más en los proyectos y obviamente pues en el colegio, reconociendo también ¿verdad? Nuestro valor. Así que pues yo al principio tenía miedo de que, de que no fueran a querer un paisajista como presidente, pero la realidad es que ha sido una acogida bien increíble, ha habido mucho entusiasmo, todos mis colegas arquitectos se me han acercado y con mucho entusiasmo, están bien contentos de que estemos tomando las riendas del colegio durante esta temporada, así que pues entonces ese mismo entusiasmo me lo transmiten y pues uno pues sigue con entusiasmo para trabajar durante todo este año. Nuestra profesión es relativamente joven en el país. Los arquitectos paisajistas fueron reconocidos como profesión en Puerto Rico, entiendo que fue para el 1999. Y nos integramos oficialmente en el colegio, me parece que fue entre el 99 y el 2000. Así que pues son 25, 26 años, pero si los comparamos con los arquitectos que llevan desde el 78 y los ingenieros que llevan más tiempo todavía, pues entre todos la profesión de nosotros es de las más jovencitas en la isla y por eso es que somos poquitos, ¿verdad? Pero dentro de lo poquito que somos, pues hemos ido abriendo y haciendo camino
insertándonos poco a poco dentro de la industria y solidificando, ¿verdad? Lo que es la profesión y la importancia que tiene no solamente, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, sino también a nivel nacional e internacional. Yo creo que yo soy fiel creyente en que nosotros los profesionales, especialmente los profesionales del diseño que tienen tantos tabús o tienen tantos, ¿verdad? Preconcebidos, no, que somos muy caros, que no somos necesarios, etcétera, etcétera, que una profesión se pelea con la otra, entre todos esos temas que ocurren. Yo creo que es importante, ¿verdad?, recalcar y que la comunidad, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy, reconozca también, y yo creo que eso es un poco desde mi perspectiva profesional, ¿verdad?, y a la distancia, que ha ocurrido contigo precisamente en el colegio, el que puedan, como tú dices, tenías miedo que pudieran tener esa acogida, pero el respeto se gana. Y yo sé que mientras tú fuiste, que pude interactuar contigo en ese momento, ¿verdad? Con actividades en el colegio y demás, mientras fuiste directora ejecutiva, perdón, del Colegio de Arquitectos, siempre fuiste una voz que estrechaba, crear alianzas, buscar oportunidades, mirar desde perspectivas diversas la forma de poder hacer las cosas. Y por eso yo creo que también abona a mi introducción al programa de hoy de cómo un colegio profesional se crece, un colegio que tiene 1,300 something, que acabas de reconocer que ustedes son la porción más chiquitita de esos 1,300 miembros, de poder reconocer, y una institución vieja, ¿verdad?, que a su vez entonces asume una profesión más joven que puede tener, ¿verdad?, el profesional que aspira a ese título puede tener otro tipo de profesión previa e incorporarse, ¿verdad?, desde esa área del paisajismo en el colegio. Y que tenga la apertura de decir, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo distinto? ¿Por qué no tener esas oportunidades? ¿Por qué no ver qué puede pasar? Pues que puede pasar que no funcione. Pero entonces también le dan la oportunidad a una persona que se ha aprobado por su, ¿verdad?, por su trayectoria. Y yo, que soy educadora en diseño, siempre refuerzo y me gusta destacar este mismo detalle de que cuando uno viene de la educación, y aquí Olga me puedes dar un poco más de luz, cuando uno viene de la educación o uno está en el área de educar en diseño, especialmente a nivel de educación superior, ¿verdad? Maestrías, bachilleratos y demás, en estos temas que nos apasionan, uno sin querer siempre está educando continuamente a las personas, que siempre hay muchas formas de hacer algo positivo con lo que uno está haciendo. ¿Qué me comentas, Olga? Definitivamente, cuando uno trabaja en educación, uno está todo el tiempo educando, y sobre todo cuando el tema te apasiona. Entonces, yo cuando estudié arquitectura, a mí me apasionaba la arquitectura, yo me enamoré de la profesión. Y fue durante ese proceso que mis profesores me dieron a conocer sobre la arquitectura paisajista, y entonces ahí, wow, terminé, ¿verdad?, de enamorarme. Y entonces, a través de la educación, pues uno lo que busca es eso, bueno, crear vínculos, pero también que la gente entienda y un poco se enamore de lo que uno está, ¿verdad?, predicando, de lo que uno está compartiendo. Y sí, es como inevitable. Ayer curiosamente yo estaba orientando a una compañera de mi hijo de la escuela que tenía unos intereses en estudiar arquitectura, y yo me ofrecí pues a darle como que, pues yo te ayudo, o sea, cualquier duda que tú tengas.
Y algo que pensé que iban a ser 15 minutos, terminamos 1 hora hablando, y terminé medio que enamorándola de la arquitectura paisajista, que era algo que no conocí, que no conocía ni ella, ni sus papás, ni nada. Así que, ¿verdad? Es como algo ya que uno lleva, no lo hace intencional, pero pues es viene innato con uno. Yo creo que ya es parte de nuestra conversación, que no está la intención, pero está la intención de que la gente sepa lo que uno hace, lo que te saca una sonrisa, lo que te hace correr la milla extra, lo que te hace perder ese miedo y decir, wow, nosotros somos 50, somos la minoría, soy arquitecto paisajista, pero voy a aspirar para ser la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y hacer esa diferencia para el colegio, que el colegio lo comunica, ¿verdad? A través de esa aceptación y de esa acogida, y a la vez, ¿verdad? Para la profesión del paisajismo, de la arquitectura paisajista en Puerto Rico, que no tiene tanto reconocimiento porque lo creamos o no, es lo que yo hablo muchas veces del diseño de interiores, lo creamos o no, todavía las profesiones como la arquitectura paisajista, el mismo delineante, el mismo diseño de interiores, la gente como que cree que sabe, pero no necesariamente conoce realmente las interioridades de esas profesiones y hay que seguir, ¿verdad?, en ese proceso. Y eso nos va a llevar al tema de ahora ya estás ahí. Y estás ahí con un grupo de profesionales entre arquitectos, arquitectos paisajistas, tanto en entrenamiento como arquitectos certificados, ¿verdad? Háblame de ese plan de trabajo. ¿Qué transformación trae? Que ustedes, que antes de que lleguemos a ese punto, y perdóname, Olga, también necesito reconocer y que tú has estado ahí desde el instituto y de cerca a todas las gestiones porque eres un miembro activo, muy activo en el colegio, que el Colegio de Arquitectos lleva años, ¿verdad? Yo creo que desde Margarita Frontera para acá, tal vez un poquito antes, siendo bien vocal en la Semana de la Arquitectura Paisajista, en incluir temas de arquitectura paisajista en la convención, en la Semana del Arquitecto, que ha sido, ¿verdad?, una gestión comunitaria que se está desarrollando y que está building up. Y ha llegado el momento que ahora tienen una arquitecta paisajista de presidenta de la Junta de Gobierno. Cuéntanos de ese plan de trabajo. Sí, bueno, la realidad es que cuando yo era directora ejecutiva, desde ahí yo empecé a, ¿verdad?, empujar para que los temas de arquitectura paisajista pues tuviesen mayor presencia. Así que ahora, ¿verdad?, que llego aquí, pues mi interés, y se lo he planteado, ¿verdad?, a mi junta de gobierno, es poder proveer más charlas, educación continua y cubrir más temas de paisaje y de urbanismo, pensando en lo que es la ciudad habitable, ¿verdad? Las comunidades, porque uno se da cuenta de que es tan importante uno tener espacios de convivencia o sea, públicos, ¿verdad? Que como comunidad tengamos sitios donde podamos salir a conversar, donde veamos al vecino, calles que podamos, ¿verdad? Que tengamos movilidad, que podamos movernos de un sitio para otro sin mayores complicaciones. Y cómo estos lugares, ¿verdad? Cómo el paisaje y los espacios públicos abonan al bienestar colectivo. Cuando estuvimos con la pandemia, los lugares donde buscábamos ese escape eran todos espacios abiertos, ¿verdad? Era donde nos sentíamos más seguros en aquel momento de la pandemia. Y yo creo que es bien importante continuar resaltando la importancia que tienen estos lugares dentro de la ciudad, ¿verdad? Y dentro de las comunidades.
porque son los lugares que nos permiten, nos permiten un poco salir de las cuatro paredes, nos permiten establecer una conexión con la naturaleza y nos permiten tener una conexión con la gente, que es algo que, ¿verdad? Cada vez vemos menos, ¿verdad? Cada vez hay más hostilidad, cada vez estamos más metidos, ¿verdad? Detrás de una pantalla del teléfono, escribiéndonos por mensajes de texto cuando tenemos a la persona al en el lado. otro cuarto. Exacto, así que para mí es bien importante, ¿verdad?, resaltar la importancia de esos espacios como lugares, como una infraestructura esencial para fomentar el bienestar colectivo y cómo aportan a la salud emocional del ciudadano, tener ciudades y comunidades que nos inviten a hacer actividad física, a compartir. Así que, ¿verdad? Parte del enfoque de nuestro plan de trabajo pues va dirigido a eso, sin dejar a un lado, ¿verdad?, el tema del derecho a la vivienda, de la vivienda asequible, que es un tema, ¿verdad?, que se lleva también tratando de hace un tiempo para acá, porque es un problema real que tenemos ahora mismo en Puerto Rico, donde los adultos mayores, que es la población más alta que tenemos ahora mismo, pues no están teniendo unas viviendas dignas, asequibles, ¿verdad? Que puedan costear las casas donde que tenían originalmente, pues les están quedando muy grandes, pero entonces ¿en dónde se van a meter? Porque pues no hay viviendas aptas para ellos. Y entonces tenemos a la población de jóvenes que están empezando, ¿verdad?, su vida como profesionales, que ya no es como antes, que están buscando tener familias grandes, ni nada, o sea, que no necesitan casonas, ¿verdad?, que lo que necesitan son viviendas más pequeñas, y ellos tampoco están teniendo, ¿verdad?, un acceso fácil a vivienda. Así que tenemos, ¿verdad?, estos dos grupos, y entre medio, pues también, ¿verdad? Hay mucha carencia. Así que el tema de la vivienda también es un punto importante que continuamos como colegio también trabajando, pero de la mano, ¿verdad? Con esa la vivienda y el espacio común, ¿verdad? Cómo ambas cosas son de igual importancia para el ciudadano. Así que, ¿verdad? Pues por ahí es que nos estamos moviendo. Para mí entrar a la presidencia ha sido un poco caótico, porque acabada yo de juramentar, pues empezamos a trabajar con lo del proyecto de las leyes universales y eso pues nos ha consumido mucho tiempo para estructurar mejor, ¿verdad?, el plan de trabajo, pero ya la semana que viene tenemos la Semana de la Arquitectura, donde empezamos a arrancar con estos temas y por ahí para abajo, pues entonces continuaremos, ¿verdad?, llevando el mensaje y moviéndonos más hacia tocar, ¿verdad?, estos temas, identificar recursos que podamos traer. Y obviamente pues siempre abriéndolo a todos los colegas de otras profesiones afines que, ¿verdad?, que tienen mucho que aportar y a la vez mucho de qué beneficiarse sobre estos temas. Así que por ahí es que nos estamos organizando y nos estamos moviendo este año. Y es un proceso y esto de las leyes universales son extremadamente importantes también, que va, ¿verdad?, que tiene ese renglón de comunidad, de espacios abiertos, tiene ese renglón de las viviendas accesibles, y entonces, como bien mencionas, tenemos nuestra población mayor, que son los adultos mayores, que tienen que hacer downsizing, pero no encuentran, ¿verdad?, que están retirados, pero entonces con los costos que tiene esta isla no necesariamente tienen los recursos económicos para hacer, ¿verdad?, ese cambio, esa transformación de forma adecuada a un espacio adecuado, y los jóvenes, ¿verdad?, que empiezan a desarrollarse con otras mentalidades, con otras necesidades que igual tampoco necesitan, como bien mencionas, una casona. Y a eso, enfrentándonos a una isla
que tiene muchísima estructura que va deteriorándose y que nadie está atendiendo, y que creen que transformar las comunidades es solamente vamos a demoler y vamos a construir un edificio moderno. Y eso es otro reto, porque entonces ese edificio moderno, con los costos de construcción, elevan todos los precios para alquiler de oficina, para vivienda, para cualquier tipo de proyecto que uno quiera poner ahí. Y entonces es ese no hago nada, dejo que se siga deteriorando, así voy a transformar, pero lo voy a transformar en algo que es inclusive más costoso, y sigue siendo algo que no está accesible para nadie. No es costo efectivo. Sí. Sí, y la realidad es que hay muchos lugares que se pueden rehabilitar, o sea, que no necesariamente hay que demoler. Obviamente todo hay que hacer un análisis estructural, claro, asegurarse de que, ¿verdad?, que la estructura existente esté funcional. Pero hay mucho que se puede reutilizar, y yo creo que hay que movernos un poco a esa mentalidad, porque nuestra isla es 100 por 35, o sea, no hay más espacio. No hay más nada. Y no podemos tampoco seguir construyendo grandes urbanizaciones lejos de la ciudad, porque hay unas necesidades y unos recursos que se dan, ¿verdad?, en los centros, que mientras más lejos tú te vas, pues más complicado es el sentido de comunidad y la accesibilidad y la movilidad y todas estas cosas. Así que yo creo que como país, y nosotros como diseñadores, tenemos mucho que aportar para, ¿verdad?, cambiar un poco la mentalidad y sacarle provecho a lo que ya tenemos, que puede ser reinterpretado, ¿verdad?, rehabilitado, y que ayude a atender estas necesidades que estamos teniendo. Así que, ¿verdad?, es parte de lo que como colegio estamos, ¿verdad?, los temas que estamos tocando. En la semana que viene se va a estar tocando estos temas más puntualmente en las actividades de la Semana de la Arquitectura, pero llevamos hablando de esto, ¿verdad?, hace mucho como tiempo. 2 o 3 años atrás. Y nada, pues, ¿verdad?, uniéndonos a otros gremios que están, ¿verdad?, pensando, o sea, que tienen un mismo norte, y ver cómo juntos pues podemos ir empujando un poco esta transformación. Así que por ahí va. Vamos a ir a una pausa, y al regreso, como somos educadores y parte, ¿verdad?, de la misión siempre de un presidente, de una junta de gobierno, de un cuerpo profesional, y cuando esa persona es docente, tenemos que estar siempre educando, ¿verdad? Y cómo la investigación, conocer. Hablábamos con un miembro del Colegio de Arquitectos hace varios años, también la voz que ha levantado el colegio, y con Margarita lo hablé varias veces mientras fue presidenta, sobre el tema de ¿verdad?, de las edificaciones históricas en Puerto Rico, que ha sido y es otro tema que hay que seguir, ¿verdad?, impulsando, pero un poco alineado con eso, con la educación, la investigación y ese reconocimiento histórico. Yo quiero que al regreso Olga nos hable un poquito de precisamente ese proyecto de investigación y documentación histórica de los jardines de la Casa Blanca, para que todos nuestros radioescuchas conozcan que no, los arquitectos no solo hacen casas, diseñan casas, ni diseñan paisajes y entornos urbanos. Hay un proceso de investigación, hay un reconocimiento histórico que es muy importante, sumamente valorado, y que lo hemos hecho aquí en Puerto Rico y lo ha hecho Olga. Así que al regreso, Olga nos va a hablar de eso. Regresamos en breve a Casa Diz.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. Ya estamos de regreso aquí en Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz. Y ya estamos aquí en la última parte del programa de hoy y continuamos en casita con la arquitecta paisajista Olga Angueira, presidenta de la Junta de Gobierno 2025-2026 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, que ya hemos ido, ¿verdad?, reseñando a través del programa su trayectoria, sus gestiones y el plan de trabajo que tiene, ¿verdad?, su junta, ella junto a su junta, durante este año. Y hablaba yo que la arquitecta, ¿verdad?, ella se desempeña como arquitecta paisajista en Integra Design Group, donde trabaja proyectos de rehabilitación urbana, calles completas y diseño de espacios públicos. Y es educadora, es profesora en la maestría de arquitectura paisajista de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, fue parte de esa facultad fundadora del programa, dirigió el programa y se ha mantenido, ¿verdad?, cerca del programa educando para que esos 50 se conviertan en 500 y después se conviertan en 1000 y sigan, ¿verdad?, creciendo a través del tiempo, y ella sigue ahí sembrando sus semillas para que florezcan estos profesionales. Y dentro de ese tema hablábamos, Olga y yo, que cuando educamos siempre estamos educando, siempre estamos orientando, siempre estamos dando información de nuestra profesión, y que ese proceso también tiene un proceso de desarrollo y de investigación que tiene unos contextos contemporáneos, ¿verdad?, o pueden tener unos contextos históricos. Y no quería despedirme de Olga sin que precisamente nos hablara de ese proyecto de investigación y documentación histórica de los jardines de la Casa Blanca, al cual ella lo desarrolló y lo trabajó y fue reconocida por él mismo. Cuéntanos sobre ese proyecto, Olga. Pues, Margaret, ese proyecto lo trabajamos a través de la escuela, del programa de arquitectura paisajista de la Politécnica, y se dio hace par de añitos atrás, cuando 2006. La oficina de la primera dama estaba gestionando para hacer como que unos arreglos y unos cambios a los jardines, y entonces que iban a traer estudiantes de high school a sembrar y no sé qué, y nosotros como que espérate, antes de que hagan nada,
permítenos hacer un estudio y una documentación de estos jardines porque entendemos que, pues, que son jardines que tienen una historia. Y es bien importante recalcar que, ¿verdad? Que los jardines y los espacios públicos también tienen un valor histórico como lo puede tener una estructura. ¿Verdad? Porque dependiendo de la fecha en que se hayan hecho, o sea, se hayan construido y diseñado, dependiendo dónde están ubicados, el estilo, y, ¿verdad? El valor que tenga la zona donde están, pues se reconocen como tal. Y nosotros entendíamos que los jardines de Casablanca, pues, ¿verdad? Caían entre todos estos características porque pues pertenecen a la Casa Blanca, que es un lugar histórico. Los jardines pues empezamos a investigar y algunas áreas estaban vigentes desde los 1898 por ahí. Los que reconocemos más formales pues son del 1930. Así que empezamos a levantar toda esta documentación a través de mapas históricos, fotografías. Fue un proceso bien interesante porque encontramos fotos del proceso de construcción de estos jardines. Y la idea era, ¿verdad? Pues tener este documento que la gente pueda referirse a él y ver las intenciones que habían en ese espacio para entonces tratar de cualquier arreglo o cambio que se fuera a hacer, pues se hiciera a tono con lo que originalmente existía en ese jardín. Así que los estudiantes se envolvieron mucho, visitamos el archivo histórico, el archivo general, los recursos de National Park Service. O sea, fue un proyecto bien enriquecedor y era, hasta donde sabemos, pues era la primera vez que se hacía un tipo de documentación de paisaje aquí en Puerto Rico, como esta que hicimos. Y entonces pues presentamos a la oficina de la primera dama, al Instituto de Cultura y eventualmente también nos dieron una mención de honor en la Bienal de Arquitectura de aquí de Puerto Rico. Así que, ¿verdad? El proyecto, como te dije, para nosotros fue de gran relevancia porque fue la primera vez que se levantó ese tipo de documentación y descubrimos pues muchas cosas importantes de esos jardines que fueron mandados a diseñar y a construir por un coronel del ejército americano que estuvo en los 30, ¿verdad? En los años 30 aquí en Puerto Rico y él fue quien, ¿verdad? Mandó a hacer estos jardines. Y bueno, el estilo de los jardines tiene unos estilos que se parecen mucho, ¿verdad? A lo que es la hispanoárabe del sur de España, pero también encontramos unas tendencias como renacentistas de los jardines renacentistas italianos. Así que fue muy interesante. La documentación quedó ahí, ¿verdad? Después de eso, pues no hemos podido, yo siempre me he quedado con eso como una asignatura pendiente de continuar elaborando más de esa investigación, pero bueno, está disponible para quien, ¿verdad? Le interese verlo. Se ha presentado en varias ocasiones. Yo tuve la oportunidad de presentarlo en Chicago en una convención de paisajes históricos, paisajes culturales. Así que, pues eso demostró que el esfuerzo que se hizo, pues realmente tiene un valor importante dentro de lo que es la documentación histórica y sobre todo pues de paisajes, que es tan poco usual. Sabemos que para los creativos, los diseñadores, es bien difícil divulgar qué quisiéramos hacer que no hemos hecho, porque queremos hacer tantas cosas que a la misma vez no sabemos o por dónde empezar o no lo quiero decir para que nadie se entere y demás. Sé que ahora vas a tener las manos llenas ¿verdad? Con este año y próximamente, tal vez el próximo año,
si continúas como presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, pero ¿qué quisiera hacer Olga que se quede en la historia de Puerto Rico? Además de haber sido la primera arquitecta paisajista en ser directora ejecutiva del colegio y de ser presidenta de la Junta de Gobierno. Wow, la realidad es que, como tú dices, son tantas cosas, pero yo siempre he querido poder escribir un libro. Y esta investigación de los jardines de Casablanca, pues como dije, es algo que me quedó pendiente y me gustaría en algún momento poder retomar eso y hacer quizás un libro sobre jardines históricos del país, ¿verdad? Porque entiendo que es una información que no está documentada. Así que eso es algo, ¿verdad? Que tengo por ahí como en algún momento de la vida. Y hacer un doctorado, pero también el interés es hacia la parte histórica. Pues por ahí vamos, pero son tantas cosas, o sea, lo que le ponga el camino, porque yo nunca, en mis planes nunca estuvo ser presidenta del colegio. La realidad es que nunca, no lo pensé como algo, ¿verdad?, posible. Y fueron los mismos colegas arquitectos que me empujaron y me dijeron, tú sí puedes, hazlo, nosotros te apoyamos. Bueno. Así que, pues, uno nunca sabe lo que venga después. ¿Cómo es? Uno tiene unas metas, ¿verdad? Y el universo nos lleva a encaminarnos en las áreas donde necesitamos estar para precisamente hacer esa transformación. Y yo creo que ha sido parte de tu trayectoria, lo que he visto de ella, ¿verdad? Y siempre sonriente, siempre humilde, siempre disponible, siempre accesible, ¿verdad? Y educando. Y eso es extremadamente importante. Sabemos y esperamos, ¿verdad? Esta es tu casa, como siempre, y siempre Ileana me va a tener por ahí on point con toda la información que necesitamos del colegio, pero sabemos, ¿verdad? Además sabemos que vienen muchos retos para las profesiones en Puerto Rico. Estamos viviéndolas, eso es una lucha que la estamos viviendo desde muchos frentes, ¿verdad? Unos con un poco más de ventaja por el nivel profesional, otros con desventaja por el desconocimiento de algunas personas que están trabajando, ¿verdad?, con estos temas. Así que sabemos que es un momento histórico para las profesiones donde tenemos que mantenernos continuamente haciendo esto, educando. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es nuestra pertinencia? ¿Cuál es nuestra inherencia? ¿Por qué existimos? ¿Por qué se estudia? ¿Por qué existe esa licencia, verdad? Para la garantía de la comunidad, para la garantía, ¿verdad?, de todos los puertorriqueños, para ese elemento académico, educativo, profesional, ¿verdad? Y que las profesiones existen con una intención. Y sabemos que todos estamos, ¿verdad?, en ese frente unido desde distintas trincheras, como decimos, pero estamos todos ahí. Pero igualmente sabemos en casita que vas a tener mucho éxito como presidenta y muchos retos, pero mucho éxito, y junto a tu junta de gobierno, ¿verdad?, van a poder trabajar. Y tienes a Víctor allí, que lo tuvimos acá en el programa hace 2 semanas, que también ahí está trabajando con todos esos temas administrativos que conllevan mucho esfuerzo, y sabemos que van todos, ¿verdad?, con un norte en común, que es valorizar el profesional educado, cualificado de la isla, para trabajar en la isla y trabajar fuera, ¿verdad?, pero que se les reconozca su valor en la isla, desde el arquitecto hasta el arquitecto paisajista, que es una profesión, ¿verdad?, que se va levantando, y que sería una pena que por todas estas situaciones que están ocurriendo con el tema profesional en Puerto Rico, se detenga o se pare, ¿verdad?, los progresos que han tenido. Así que en casita sabes que esta es tu casa.
Sabes Gracias. que te agradezco, ¿verdad? Siempre que Iliana me estrecha la mano o que yo le pido apoyo, igual, ¿verdad? A los miembros del colegio, que he tenido a varios acá en el programa. Te deseamos lo mejor y gracias por estar acá con nosotros. Por favor, convoca antes de irnos a todo el mundo a la Semana de la Arquitectura, que es la semana próxima. Cuéntanos. Sí, seguro que sí. Mira, empezamos actividades el martes. Tenemos una charla por el profesor y doctor Jorge Lizardi. Él va a estar hablando sobre la reutilización de los cascos urbanos. Tenemos un conversatorio el miércoles que se va a estar tocando el tema de la vivienda asequible y tenemos varios panelistas muy interesantes que estarán tocando el tema desde los distintos puntos de vista. El jueves hay una charla por un arquitecto mexicano que trae el AIA, el American Institute of Architects, que también va a estar hablando de la vivienda desde la justicia social. Y el viernes completamos con una presentación de Fundación por la Arquitectura. Es un arquitecto nuevo, recién egresado, que va a estar presentando su proyecto de tesis. Y tenemos la juramentación de nuestros nuevos colegiados, que escuché que son como 100 y pico, así que estamos bien contentos porque vamos a tener casa llena. Así que nada, los esperamos a todos. Las actividades van a estar bien buenas, bien educativas, tienen oportunidad también de conversar y aportar sus preguntas y sus preocupaciones, así que vamos a estar allí de martes a viernes, todos los días a partir de las 6 de la noche. Bueno, Olga, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más aquí en Casadis, donde en el Caribe, desde el Caribe, el diseño está aquí para transformar, educar y cambiar vidas. Nos vemos el miércoles próximo. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, cada gesto, cada trazo, cada decisión es diseño. Vive la vida con intención, armonía y belleza caribeña. Hasta el próximo miércoles aquí en Casadis, diseño que inspira vida. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.